Hola amigos, lo primero quiero daros las gracias por vuestra paciencia, por todos los mensajes y también por compartir conmigo vuestros sentimientos. Sigo intentando relajarme, dejar atrás el estrés, las preocupaciones, los miedos. La verdad es que he estado bastante saturada, pero todo esto es un proceso que va poco a poco. A veces la mente, la cabeza y hasta el propio cuerpo nos avisan de que ya no pueden más, de que necesitamos parar. Y justo en ese punto estoy ahora, avanzando pasito a pasito. Hoy vuelvo con un nuevo episodio que descubrí hace muy poco y que sinceramente me pareció muy interesante, dejando a un lado la parte más dura y cruel, la del crimen, porque como siempre los inocentes son quienes terminan pagando las consecuencias y en este caso especialmente. Es una historia bastante inquietante, todo ocurrió en los años 50. Así que, sin más, vamos con el caso. En el corazón del Valle del Loira, donde la niebla cubre los caminos y el silencio parece esconder pecados antiguos, ocurrió uno de los crímenes más perturbadores de la Francia de los años 50. Un caso tan oscuro que todavía hoy resulta imposible comprenderlo sin sentir un escalofrío. Ella se llamaba Denise Lave, joven hermosa, vestida siempre de negro durante aquel juicio que paralizó a todo un país. Frente a los jueces, confesó lo inimaginable. Había asesinado a su propia hija, la pequeña Katy. Pero detrás de aquella confesión se ocultaba algo todavía más siniestro. Un hombre, Jacques Algarron, su amante, su verdugo, el arquitecto de una relación enfermiza donde el deseo, la humillación y la violencia fueron borrando poco a poco cualquier límite humano. Lo que comenzó como una pasión prohibida terminó convirtiéndose en un descenso al infierno. Ritual tras ritual, orden tras orden. Denise fue entregando su voluntad hasta quedarse vacía, como si algo monstruoso hubiese tomado posesión de ella. Porque hay amores que no salvan, hay amores que devoran. Y cuando la obsesión se instala en el cuerpo, aplasta la razón, la moral, incluso el instinto más sagrado de una madre. Hoy abrimos las puertas de un caso marcado por el sadismo, la manipulación y la muerte. Una historia donde muchos aseguraron que el demonio caminaba entre los vivos y donde 12 jurados debieron decidir si Denise era una víctima de la pasión o un monstruo capaz de sacrificar a su propia hija por amor. Soy Silvia Black y esto es La cara del mal. La historia comienza con una mujer llamada Denise Lave. Nació el 17 de marzo de 1926 en Melés, un pequeño y tranquilo pueblo situado cerca de Rennes, Francia. Pero tras esa aparente calma rural se escondía una infancia marcada por la tragedia y el sufrimiento. Cuando Denise tenía apenas 14 años, su vida cambió para siempre. Su padre, consumido por sus propios demonios, decidió acabar con su vida arrojándose a las frías aguas del canal de Melés. Aquel suicidio no solo destrozó emocionalmente a la familia, sino que obligó a Denise a abandonar sus estudios antes de tiempo para ponerse a trabajar en una fábrica y ayudar económicamente en casa. Sin embargo, la joven Denise no estaba dispuesta a resignarse a una vida de pobreza y sacrificios. Tenía ambiciones. Quería escapar de aquel destino gris que parecía perseguirla desde niña. Mientras trabajaba, por las noches asistía a clases nocturnas con la esperanza de construir un futuro mejor, y poco a poco lo consiguió. Gracias a su esfuerzo,
terminó encontrando empleo como secretaria en Rennes, un paso importante para una joven de origen humilde en la Francia de posguerra. Durante aquellos años mantuvo varias relaciones sentimentales, aunque hubo una que marcó especialmente su vida, la que tuvo con un joven médico con quien llegó a convivir. Todo parecía indicar que Denis por fin empezaba a encontrar cierta estabilidad, pero la tranquilidad duraría poco. El médico se alistó como voluntario para marcharse a Indochina, donde Francia mantenía uno de los conflictos coloniales más sangrientos de la época, y mientras él estaba lejos, Denis dio a luz a una niña, a la que llamó Catherine. Cuando el doctor regresó de la guerra y descubrió que era padre, le propuso matrimonio. Sobre el papel, aquello podía parecer la oportunidad perfecta para empezar una nueva vida, pero Denis rechazó la propuesta. Según quienes la conocían, el hombre había desarrollado un problema bastante grave con el alcohol durante su estancia en el frente, y ella negaba a quedar atrapada nuevamente en una vida llena de precariedad y sufrimiento. Decidida a seguir ascendiendo socialmente y dejar atrás su pasado, Denis dio un nuevo paso. Poco después del nacimiento de su hija, consiguió un trabajo bastante importante como secretaria en la oficina del Instituto Nacional de Estadística de París. Sin saberlo todavía, aquel cambio de ciudad marcaría el inicio de una historia mucho más oscura. El destino de nuestra protagonista de hoy cambiaría para siempre durante la celebración del 1 de mayo de 1954. Aquella noche, entre la música, el humo de los cigarrillos y el bullicio del popular baile del Café Glacier en Rennes, Denis conoció a un hombre que terminaría arrastrándola hacia una relación tan obsesiva como destructiva: Jacques Algarron. Desde el primer momento, aquel joven destacaba por encima del resto. Era elegante, culto y poseía una seguridad en sí mismo casi intimidante. Tenía esa clase de carisma que no pasaba desapercibido. También tenía algo frío, calculador, incluso inquietante, pero Denis quedó fascinada por él casi de inmediato. Jacques había nacido el 26 de enero de 1930. Fruto de una relación escandalosa para la época. Era el hijo ilegítimo de un hombre de más de 70 años y una amante de 30 años más joven. Su infancia y juventud estuvieron marcadas por el conflicto y la necesidad constante de demostrar su superioridad intelectual. Cuando uno de sus hermanos fue procesado por colaborar con los nazis durante la ocupación alemana, Jacques decidió alistarse en la prestigiosa Academia Militar de Saint-Cyr, posiblemente intentando alejarse de la vergüenza familiar y construir una imagen de poder y prestigio. Pero lo verdaderamente peligroso de Jacques no era únicamente su pasado, sino su mente. Quienes le conocieron hablaban de un hombre con una inteligencia fuera de lo común. Tenía una habilidad extraordinaria para las matemáticas y sentía una profunda obsesión por la filosofía. Y quedó profundamente influenciado por la teoría del superhombre. Sin embargo, Jacques, aquellas ideas le llevaron mucho más lejos, interpretándolas de una manera perturbadora. Convencido de estar intelectualmente por encima de los demás, comenzó a desarrollar su propio concepto de una superpareja, dos seres destinados a elevarse por encima de las normas morales y sociales del resto de la humanidad. Y Denis, sin saberlo todavía, comenzaba a encajar perfectamente en aquella peligrosa fantasía. Jacques ya había mantenido varias relaciones antes de conocerla y tenía 2 hijos ilegítimos con distintas mujeres. Pero eso a Denis no pareció importarle. Después de compartir unos cuantos bailes aquella noche,
Ambos acordaron volver a verse el siguiente fin de semana. Sin embargo, antes de aquel encuentro, Jacques hizo algo que marcaría el inicio de una dinámica profundamente tóxica. Le envió una carta a Denise. No era una carta romántica al uso ni una declaración inocente de amor. En ella dejaba clara su intención de convertirla en su amante. Utilizó unas palabras de tono dominante, casi posesivo, como si ya hubiera decidido cuál sería el papel de Denise en su vida. Aquella fue solo la primera de muchas cartas. Con el tiempo, esas misivas se convertirían en una columna vertebral en una relación enfermiza, obsesiva y psicológicamente devastadora, en una relación que terminaría derivando en uno de los casos más perturbadores de aquella Francia. La relación entre Denise Lave y Jacques Algarrón se volvió intensa casi de inmediato, pero aquello no era amor, al menos no en el sentido convencional. Lo que comenzó como una atracción apasionada terminó transformándose en una dinámica enfermiza, marcada por la manipulación, la dependencia emocional y un peligroso juego de poder. Jacques dominaba por completo la relación. Denise, profundamente enamorada y obsesionada con él, parecía dispuesta a soportarlo todo con tal de no perderlo, y él lo sabía. En la intimidad, Jacques cruzaba constantemente límites cada vez más inquietantes. Durante sus encuentros solía golpearla, arañarla o morderla, mientras Denise interpretaba aquel dolor como una prueba de pasión. Años después, las cartas intercambiadas entre ambos revelarían hasta qué punto la relación había adquirido tintes perturbadores. En una de ellas, Denise escribía: «Los arañazos de mi espalda están empezando a sanar, como desesperadamente tuve ocasión de comprobar esta mañana». Pero el control de Jacques no se limitaba al maltrato físico. Su verdadera arma era la humillación psicológica. La sometía a constantes pruebas emocionales, exigiéndole que se acostara con otros hombres solo para después verla arrastrarse suplicando perdón y aprobación. Denise, atrapada en aquella espiral de dependencia, parecía convencida de que debía destruirse a sí misma para demostrarle amor. En otra de sus cartas confesaba: «Ahora que te he sido infiel, solo puedo sentirme disgustada y molesta conmigo misma». Cada carta, cada encuentro y cada humillación fortalecían aún más el dominio que Jacques ejercía sobre ella. Pero para alguien como este hombre, obsesionado con el control absoluto y convencido de estar intelectualmente por encima de los demás, aquello pronto dejó de ser suficiente. Un 7 de agosto, Jacques se graduó oficialmente de la Academia Militar. Esa noche, mientras viajaban juntos en un taxi por las calles de París, insinuó por primera vez algo mucho más oscuro. Con una frialdad escalofriante, le explicó a Denise que los verdaderos amantes debían de ser capaces de cualquier cosa para demostrar su amor, incluso matar. Puede que en aquel momento Denise creyera que se trataba solo de una fantasía retorcida, otra de las muchas provocaciones psicológicas de él, pero no era así. Para entonces Denise estaba completamente atrapada, había desarrollado una obsesión absoluta por él y soñaba con que algún día le pidiera matrimonio. Creía que soportando cada humillación y cada prueba, terminaría convirtiéndose en la mujer que Jacques deseaba, y entonces llegó la noticia que cambiaría todo. Denise descubrió que estaba embarazada, pero lejos de alegrarse, él reaccionó con absoluta frialdad. Le dejó claro que no quería más hijos y le exigió que abortara. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. El 29 de agosto, mientras cenaban en un restaurante de París,
Jacques lanzó una pregunta que helaría la sangre de cualquiera. Miró a los ojos de Denise y le preguntó si sería capaz de asesinar a su propia hija, la pequeña Katie. Según él, aquella sería la prueba definitiva de amor, el sacrificio supremo, la demostración absoluta de que Denise le pertenecía por completo. Lo más aterrador es que Denise lo miró con cara de estar mucho más enamorada y no se levantó de la mesa. Al principio, Denise creyó que todo era una broma macabra. No podía imaginar que el hombre del que estaba profundamente enamorada hablaba en serio cuando le insinuó que su pequeña hija debía desaparecer. Pero Jacques no estaba jugando. Poco a poco sus palabras se volvieron más oscuras, más insistentes. Primero llegaron las manipulaciones, después los chantajes emocionales y finalmente las amenazas. Jacques le repetía que jamás podrían construir juntos esa supuesta pareja extraordinaria mientras la niña siguiera con vida. Denise quedó atrapada en un espiral psicológico devastador. Por un lado estaba el instinto natural de una madre, por otro, la obsesión enfermiza que sentía por Jacques. No quería matar a su hija, pero tampoco soportaba la idea de perder al hombre al que amaba. Y fue ahí donde comenzó a romperse. El 22 de diciembre, mientras estaba en casa de su madre, Denise cogió a su pequeña Katy entre sus brazos y caminó lentamente hacia el balcón del segundo piso. Imaginemos esta escena, una madre sosteniendo a su hija, el vacío bajo sus pies y una batalla monstruosa librándose dentro de su mente. Durante unos segundos estuvo a punto de arrojarla, pero en el último instante algo dentro de ella reaccionó. Retrocedió temblando y volvió al interior de la vivienda abrazando a su hija. Sin embargo, la semilla del horror ya había hecho raíces. Días después ocurrió un segundo intento. Esta vez, Denise llevó a Katy hasta un canal y la arrojó al agua. La pequeña desaparecía bajo la superficie mientras el agua oscura se cerraba sobre su cuerpo, pero nuevamente el arrepentimiento llegó demasiado tarde. Desesperada, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Un esclusero que se encontraba cerca escuchó los gritos y se lanzó al canal para rescatar a la niña. Sobrevivió por segunda vez. Pero Jacques no mostró compasión ni alivio, mostró desprecio. Para él, Denise había fracasado, la humilló, la presionó aún más, y la joven, psicológicamente destruida, comenzó a perder completamente el control de su realidad. El 5 de octubre viajó a Rennes para practicarse un aborto. La intervención la dejó física y mentalmente devastada, y aún así volvió a intentarlo. En un estado cercano al colapso emocional, Denise trató de ahogar a su hija por tercera vez, pero el destino parecía empeñado en salvar a aquella niña. Una vez más, la pequeña fue rescatada. Después del intento, Denise viajó a París buscando desesperadamente a Jacques, como si necesitara su aprobación para seguir viviendo. Sin embargo, al regresar a Rennes, sufrió una fuerte hemorragia producto del aborto reciente y tuvo que ser hospitalizada y operada de urgencias. Mientras su cuerpo se debilitaba, su mente ya estaba completamente atrapada por la manipulación de Algarrón. Durante su estancia en el hospital, Jacques visitó a Denise. No fue a consolarla, no fue a preocuparse por su salud, fue a darle un ultimátum. Con una frialdad aterradora le dijo que si realmente quería construir junto a él esa pareja extraordinaria, la niña debía morir. Definitivamente. Aquellas palabras marcaron el punto de no retorno. Tras los múltiples intentos de asesinato, la madre de Denise
y la niñera de la pequeña comenzaron a sospechar de que algo terrible estaba ocurriendo. Pero ya era demasiado tarde. Denise decidió marcharse unos días junto a su hija a la casa de su hermana en Vendôme. Y allí ocurrió lo impensable. El 8 de noviembre, aprovechando que su madre y su hermana habían salido de compras, Denise encontró el momento perfecto para ejecutar su plan. La casa estaba en silencio. Solo estaban ella y la niña. Denise tomó un barreño lleno de agua y, sin mostrar vacilación, sumergió a su hija. La mantuvo bajo el agua hasta que dejó de respirar. No hubo gritos, no hubo testigos, solo una madre asesinando lentamente a su propia hija para conservar el amor de un hombre que jamás la amó realmente. Después del crimen, Denise hizo algo todavía más perturbador. Escribió una postal a Jacques. Una frase breve, fría, escalofriante. Catherine ha muerto. Espero verte pronto. Para Denise, aquello era una prueba de amor. Creía que después de semejante sacrificio, él finalmente le pediría matrimonio. Pero la respuesta que recibió destruyó por completo la fantasía en la que había vivido. Él la contestó: encuentro todo esto muy desagradable y ya no significa nada para mí. En ese instante, Denise comprendió una verdad insoportable. Había asesinado a su hija por un hombre que ya se había cansado de ella. La policía no tardó en reconstruir los hechos. Tras las investigaciones pertinentes, Denise fue arrestada y enviada a prisión. Durante semanas guardó silencio, soportando el encierro con la esperanza absurda de reconciliarse con Jacques. Pero todo cambió cuando Antonio Dusser, abogado y hermanastro de Denise, le reveló que Algarrón ya estaba coqueteando con otra mujer. Aquella noticia terminó de destruirla. Consumida por la rabia, la humillación, el dolor, Denise pidió hablar con el juez instructor y entonces confesó toda la verdad. No solo admitió asesinar a su propia hija, también reveló el papel de Jacques Algarrón en la manipulación psicológica que la había llevado al crimen. Poco después, Jacques fue detenido y trasladado a la prisión de Bois, la misma cárcel donde Denise esperaba, entre lágrimas y locura, al hombre por el que había sacrificado lo más valioso que tenía, su propia hija. ¿Cuál era el perfil psicológico de Jacques Algarrón? Aunque no fue quien hundió las manos en el agua aquella noche de noviembre de 1954, muchos llegaron a preguntarse si el verdadero crimen había comenzado mucho antes, dentro de la mente de Denise, porque Jacques no era el tipo de monstruo que la gente imaginaba. No era violento, no era escandaloso, no era un hombre impulsivo. Fue peor, era paciente. No provenía de una familia famosa ni de un entorno particularmente marginal. Todo apunta a una vida común, silenciosa, casi invisible, pero detrás de esa apariencia ordinaria comenzaría a formarse algo inquietante, una personalidad obsesionada con el control emocional y la superioridad intelectual. Durante el juicio, quienes lo conocieron lo describieron como un hombre culto, reflexivo, alguien que leía filosofía, que disfrutaba desmontar las creencias de los demás con palabras cuidadosamente elegidas. No seducía con carisma explosivo, seducía haciendo sentir inferiores a quienes lo rodeaban. Y ahí estaba su verdadero poder. Entendía algo profundamente peligroso, que una persona vulnerable puede ser moldeada lentamente, sin necesidad de amenazas. No imponía, insinuaba, no ordenaba, planteaba ideas, y Denise terminó convirtiéndose en el terreno perfecto para esa manipulación. Ella era emocionalmente frágil, necesitada de afecto, desesperada por sentirse amada. Él detectó casi eso de inmediato. Como hacen muchos manipuladores psicológicos, comenzó haciéndola sentir especial, única, comprendida. Poco a poco, Jacques se transformó en el centro absoluto de su mundo.
Primero llegaron las dudas, después el aislamiento, luego las pruebas de amor. Porque para él el amor no era ternura, era obediencia. Creía en una idea radical y enfermiza que el amor verdadero debía demostrarse mediante sacrificios extremos. Despreciaba la moral convencional, las normas sociales le parecían débiles, mediocres, casi ridículas. Y mientras Denise se hundía cada vez más en esa dependencia emocional, él seguía empujando los límites lentamente, casi sin tocarla. Eso es lo más perturbador del caso. Nunca necesitó decir claramente «hazlo». Le bastó construir el escenario psicológico donde Denise creyera que debía hacerlo. Y en noviembre de 1954, Denise ahogó a su pequeña hija. Una escena imposible de comprender para la Francia de aquella época. ¿Cómo una madre podía matar a su propia hija? Pero el juicio reveló algo más oscuro. La posibilidad de que una mente pudiera destruir a otra sin usar violencia física. Durante el proceso judicial en Blois en 1955, Jacques Algarron mantuvo una actitud fría, casi distante. Intentó minimizar su responsabilidad y jamás mostró una culpa clara. Su comportamiento reforzó la imagen de un hombre con baja empatía, gran capacidad de racionalización y una necesidad obsesiva de control emocional. Los jueces lo consideraron un cómplice moral. Para muchos, esa definición nunca fue suficiente, porque Jacques representaba un tipo de depredador extremadamente difícil de detectar, el manipulador ideológico, el hombre que convierte el amor en dependencia, la admiración en sumisión y la devoción en destrucción. Y quizá esa sea la pregunta más incómoda que dejo en este caso. ¿Qué es más aterrador? ¿La persona que cruza el límite o la que convence al otro de hacerlo por amor? El juicio de esta pareja se convirtió en uno de los procesos criminales más impactantes de la Francia de los años 50, no solo por la brutal muerte de una niña de 2 años y medio, sino por la perturbadora pregunta que comenzó a obsesionar a la opinión pública. ¿Puede una persona destruir psicológicamente a otra hasta llevarla a cometer un asesinato? Mientras esperaba el juicio en prisión, Jacques mantuvo una conducta impecable. Los funcionarios penitenciarios lo describen como un preso tranquilo, educado y disciplinado. En su celda conservaba fotografías de sus hijos y se mostraba siempre sereno, casi indiferente ante la gravedad de los hechos. Aquella actitud no era casual. Todo parecía formar parte de una estrategia cuidadosamente calculada para construir ante el tribunal la imagen de un hombre racional, equilibrado e incapaz de inducir un crimen tan monstruoso. El proceso judicial comenzó el 30 de mayo de 1956 en la ciudad francesa de Blois y rápidamente fue bautizado por la prensa como el juicio del siglo. Los periódicos llenaban sus portadas con cada detalle del caso. Las colas frente al tribunal comenzaban desde la madrugada y cientos de curiosos acudían diariamente atraídos por la macabra historia de una madre que había asesinado a su propia hija, presuntamente influida por su amante. La sala estaba presidida por un magistrado acompañado de un jurado popular compuesto, en su mayoría, por agricultores de la región. Aquellos hombres sencillos debían decidir hasta qué punto las palabras podían convertirse en un arma mortal. La acusación fue encabezada por el abogado Francis Gay, quien sostuvo que Jacques Algarron había manipulado emocionalmente e intelectualmente a Denise hasta quebrar completamente su voluntad. Frente a él se encontraban 2 gigantes de la abogacía francesa de la época. René Fleurot, uno de los penalistas más célebres de Francia, encargado de defender a Algarron, y Maurice Garçon, reconocido escritor y jurista que asumió la defensa de Denise. Desde el inicio del juicio, la tensión en la sala fue absoluta. Cuando Denise subió al estrado, su aspecto impresionó profundamente a los presentes. Se mostraba agotada, emocionalmente destruida y completamente sumisa.
Durante horas relató las presiones psicológicas a las que, según ella, Jacques Algarrón la había sometido durante su relación. Habló de interminables conversaciones sobre sacrificio, sufrimiento, pureza y amor absoluto. Explicó cómo, poco a poco, él había ido destruyendo su capacidad para distinguir entre el bien y el mal. Denis afirmó que él le repetía constantemente que el amor verdadero solo podía demostrarse mediante actos extremos. Pero Jacques negó todas las acusaciones, con una frialdad que sorprendió incluso a algunos periodistas presentes. Declaró que aquellas conversaciones no eran más que ideas abstractas, simplemente debates intelectuales que jamás creyó que Denis pudiera tomar literalmente. Intentó presentarse como un hombre culto e incomprendido, víctima de la obsesión emocional de una mujer inestable. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la comparecencia de 5 antiguas amantes de Jacques. La intención de la fiscalía era demostrar un patrón de manipulación psicológica en sus relaciones sentimentales. 4 de aquellas mujeres describieron a Jacques como un hombre atento, refinado y seductor. Solo una de ellas reconoció que él le había hablado sobre la necesidad del sufrimiento como prueba de amor. Según relató, Jacques parecía fascinado por las ideas del sacrificio emocional y obediencia absoluta. Aún así, explicó que al notar su falta de interés, él jamás volvió a tocar el tema. Pero quizá el testimonio más devastador fue el de Madame Lauren, una vecina cercana a Denis. Frente al jurado, pronunció unas palabras que dejaron la sala en silencio. Puedo jurar que amaba a su hija. Katy llevaba ropa cosida a mano por su madre. He visto pocas mujeres cuidar así de una hija. Era una verdadera madre, hasta que ese hombre la volvió loca. Aquella frase quedó grabada en los periódicos de toda Francia. La acusación sostuvo entonces una teoría aterradora. Jacques Algarrón no había necesitado matar directamente. Había manipulado emocionalmente a Denis hasta convertirla en el instrumento del crimen. Francis Kay pidió la pena de muerte para Denis Lave y la cadena perpetua para Jacques Algarrón, al que definió como el verdadero arquitecto moral del asesinato. Tras varios días de deliberación, el jurado emitió finalmente su veredicto. Denis fue declarada culpable del asesinato de su hija, aunque con circunstancias atenuantes debido al evidente estado de dominación psicológica en el que se encontraba. Fue condenada a cadena perpetua con trabajos forzosos. Jacques Algarrón, por su parte, fue considerado responsable de haber provocado moralmente el crimen. El tribunal lo condenó a 20 años a trabajos forzosos. Pero el debate jamás terminó realmente. Incluso décadas después, criminólogos y psicólogos continúan analizando el caso como uno de los ejemplos más inquietantes de manipulación emocional extrema. Muchas de las cartas enviadas por Algarrón a Denis contenían referencias obsesivas a la sangre, el sacrificio y a la obediencia. En una de ellas escribió: «Si tu sangre es tan fuerte como la mía». En otra, enviada por Denis poco antes del asesinato, podía leerse una frase estremecedora: ¿será mi amor por ti mayor que el miedo? ¿Triunfará el demonio sobre Dios? Aquellas palabras parecían revelar a una mujer atrapada en un conflicto psicológico devastador, incapaz ya de pensar por sí misma. Para muchos expertos, Denis presentaba un estado de sometimiento emocional comparable al de las víctimas captadas por sectas destructivas. Y ahí reside el verdadero horror de esta historia, porque Jacques Algarrón no necesitó empuñar un arma. Su arma fue la manipulación, la destrucción lenta de una mente vulnerable. Y quizá esa sea la razón por la que este caso sigue provocando escalofríos más de medio siglo después. Nos obliga a enfrentar la aterradora posibilidad de que algunas personas sean capaces de matar sin siquiera tocar a la víctima.
Después del juicio, Denis Lave desapareció. No hubo entrevistas, no hubo cartas públicas, no hubo confesiones finales, solo silencio. La mujer que había conmocionado a toda Francia fue tragada lentamente por las paredes de la prisión y después por el olvido. Algunas fuentes aseguran que pasó muchos años encarcelada, que sufrió episodios depresivos, que vivió consumida por una culpa que nunca pudo explicar del todo. Pero lo más inquietante no es lo que sabemos, es lo que nunca se volvió a saber. Nadie tiene certeza absoluta sobre si recuperó la libertad, si alguna vez volvió a rehacer su vida o incluso cómo y cuándo murió realmente. Es como si hubiera dejado de existir poco a poco hasta convertirse en una especie de fantasma histórico. Y quizá Francia quiso exactamente eso, borrarla, eliminar su nombre de la memoria colectiva para no volver a mirar de frente a uno de los crímenes más perturbadores de los años 50. Pero si el destino de Denis resultó oscuro, el de Jacques es todavía más escalofriante. Tras ser condenado a 20 años de prisión, los registros sobre él prácticamente se evaporaron. Algunos investigadores creen que salió de prisión años después y que vivió bajo una identidad social distinta, lejos de la prensa y de cualquier atención pública. Otros piensan que simplemente aprendió a desaparecer, y eso da miedo, porque mientras Denis parecía destruirse lentamente por dentro, Jacques siempre proyectó algo diferente: frialdad, control y una inquietante capacidad para desprenderse emocionalmente del horror. Hasta hoy no existe información clara ni ampliamente confirmada sobre cómo murió. No hay fotografías envejecidas, no hay tumba famosa, no hay últimas palabras, solo un vacío. Como si el hombre que convenció a una madre de matar a su propia hija hubiera logrado hacer una última cosa: desvanecerse sin dejar rastro. Y tal vez ese sea el final perfecto para esta historia. Dos personas que creyeron estar por encima de la moral humana terminaron desapareciendo en el mismo lugar donde desaparecen todos los monstruos con el paso del tiempo: la oscuridad del olvido. Y así cerramos otro episodio. Gracias por acompañarme en este viaje al lado más oscuro del alma humana, donde compartimos casos tan increíbles como este. Si disfrutasteis del episodio, no olvidéis darle al me gusta y dejar algún comentario. Gracias por estar al otro lado y nos encontramos en el próximo episodio de La Cara del Mal.